Hola mi gente bella, espero se encuentren muy bendecidos y haciendo lo que más aman en esta vida. Soy su amiga Fernanda Labat y en este espacio Pachuca Cósmica vamos a hablar de qué sucede cuando nuestra energía se empieza a expandir. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme y comenzamos. Hay momentos en la vida que uno empieza a sentir más claridad, más sensación de paz, más percepción, una percepción muchísimo más amplia, te vuelves más receptiva y son señales que también te llevan a conectar mucho con tu sensibilidad, a identificar y reconocer pues esas sensaciones corporales que al final del día, como lo hemos estado hablando, son información que constantemente está siendo impactada a través de tu campo energético. Y desafortunadamente muy pocos nos explican exactamente qué es lo que quiere decir y solemos irnos hacia el sentido de la incomodidad, de la confusión. Y sin embargo, es simple y llanamente esa expansión de nuestra propia energía que tanto muchos buscamos y al momento de que llega o al momento de que se activa, a veces nos cuesta mucho trabajo reconocerla. La expansión energética ocurre cuando tu sistema nervioso empieza a percibir más estímulos, comprende de una manera más clara las situaciones, siente todo más profundamente, la sensibilidad como que se aflora todavía más. Y es bien curioso porque creemos que puede ser algún tipo de exceso, puede ser algo que está mal en nosotros y no es así. Nos hacen creer que podemos identificar muchísimo más fácil cuando nuestra energía está baja, ¿no? Cuando está muy negativa, cuando está muy densa, o creemos que todo estado de intensidad tiene que ver con esa energía mal gestionada o desbordada. Y a veces es lo opuesto. A veces resulta que es justamente que nuestra energía se está expandiendo, está en ese momento expansivo en donde se está aperturando a recibir todo con más claridad, con más compasión, con más comprensión y sobre todo te empiezas a conectar con esos estados energéticos o emocionales que constantemente estamos buscando los seres humanos, como la alegría, la paz, la claridad, la compasión, el amor. Y es mágico, es muy curioso cómo en el momento en que realmente se está empezando a expandir nuestra conciencia, nuestro campo energético, esos estados concienciales que tanto buscamos los seres humanos se hacen tan evidentes y se vuelven aparentemente tan automáticos, tan orgánicos, que a veces nos puede llevar incluso a una confusión y eso se vuelve bastante divertido porque sí saca de onda. Yo, por ejemplo, les comparto que ese sentido de paz, de verdadera paz, incluso en momentos pues, caóticos, difíciles, en los que yo sé a ciencia cierta que hace unos años o unos meses incluso, pues hubiera reaccionado de una manera desbordada, de una manera pues muy intensa, pero no descontrolada. Sin embargo, hoy en día me he encontrado en situaciones que me hubieran antes disparado pues esas reacciones y no ha habido pues hasta el momento ninguna de esas situaciones que realmente me haya sacado de mi calma, de mi centro, de mi paz.
y sí se vuelve bastante confuso. Sí he volteado y me he dicho, pues, ¿qué me está pasando? O sea, no siento ese impacto de miedo, ese impacto de nerviosismo tan descontrolado que me hacía reaccionar, que me hacía sentirme atacada. Ha sido totalmente, pues, una variable mucho más pacífica, mucho más neutral, mucho más clara de mí misma en situaciones pues realmente caóticas o que muy fácilmente antes me hubieran sacado de esa neutralidad o de ese centro o de esa paz. Así que el poder empezar a jugar y observarte cómo estás respondiendo, cómo estás compartiendo, desde dónde, el poder tener esa conversación interna a través de la observación hacia ti misma, divertirte, ser honesta, darte cuenta cómo se va alineando tu coherencia, ¿no? A través de pues, lo que siento, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, qué tan alineada estoy en esa neutralidad de no sentirme que me están jalando de un lado y me están jalando del otro y pues en este grupo me tengo que comportar así porque así les caigo mejor, o me tengo que vestir de esta manera porque pues así se sienten, ¿no? más pertenecientes, o yo me siento que pertenezco si me visto o me peino o hablo o me comporto, sino al final del día encuentras ese centro, ese autoconocimiento, esa neutralidad, esa paz llega y se vuelve totalmente activa y evidente y muy orgánica, y es bellísimo darte esa oportunidad de colaborar todos los días contigo, de elegirte cada día de tu vida, de saber y estar recordándote continuamente que viniste a experimentar esta vida, que tú la escogiste, que la única que se puede responsabilizar y puede sostener esa nueva energía expansiva, esas nuevas experiencias, esas nuevas sensaciones, solamente eres tú. No tienes por qué ir entregando tu energía o tu poder a los demás para crear culpas o para soltar responsabilidades que sí nos atañen. Hay que tener siempre esa claridad y ese momento de discernimiento para poder realmente saber con conciencia hasta dónde llega mi responsabilidad, qué ya no debo de cargar, qué es lo que realmente me es más beneficioso cambiar, soltar, transformar, sanar. Solo así, dedicando minutos, horas, tiempo hacia ti misma, es de la única manera que por lo menos yo he experimentado que se vuelve una verdadera evidencia esa transformación más allá de lo que podamos entender o podamos escuchar de otros, que obviamente siempre retroalimenta, siempre es positivo. Sin embargo, si uno no hace su chamba, si no colabora con una misma, si se sigue dejando en segundo plano, pues difícilmente vamos a salir de esa zona de confort en la que de confort pues ya no tiene absolutamente nada. Señales de expansión energética. Puedes notar intuiciones muchísimo más claras,
percepciones más agudas, emociones muchísimo más profundas, mayor claridad interna. Y una de las que más me gustan y más he notado es el cambio de percepción. Empiezas a percibir muchas situaciones, tu vida, incluso a ti misma te empiezas a percibir de maneras totalmente diferentes, incluso de algunas formas que ni siquiera tu mente pudo imaginar en esos momentos. Y eso te posiciona en un estado emocional de mucha paz, de mucha claridad. Como bien lo dice, una de las señales, la intuición se vuelve muy clara, difícilmente te la puedes negar o puedes dudar, porque pues ya sabemos que el autosabotaje, que es una constante en los seres humanos, sobre todo se vuelve muy evidente cuando empezamos a colaborar con nosotras mismas y nuestra energía. Una de las cosas primordiales que nos damos cuenta es la magnitud de autosabotaje que nos hacemos, ¿no? Constante. Cada segundo, cada pensamiento es impresionante cómo nos flagelamos. Sin embargo, cuando realmente estás en este proceso, desde esa honestidad, como siempre se los digo, desde esa autenticidad, sí empiezas a notar esos cambios, empiezas a ver esa diferencia, ¿no? Perceptiva o perceptual de lo que te pasa, de lo que sucede a tu alrededor, incluso dentro de tus mismos hábitos, de lo que haces continuamente o de lo que estás acostumbrado y que ya haces mecánicamente. Empiezas realmente a ver cómo se van transformando las cosas, y todo tiene que ver pues desde esa percepción, observación y pues obviamente interpretación, porque como bien dicen los expertos, ¿no? Todo lo que se refleja a tu alrededor pues es a través de quien lo mira, de quien observa. Y si nosotros nos estamos posicionando precisamente en esa observación de nosotros mismos y cómo nos proyectamos al mundo, pues es justamente con lo que nos encontramos y experimentamos. Y recordemos, cuando estamos viviendo verdaderamente un proceso de expansión energética, siempre vamos a notar que nuestra sensibilidad pues se hace muchísimo más presente, muchísimo más notable. Esa necesidad de descansos se vuelven muy necesarios, y el cuerpo constantemente te puede estar recordando que tienes que ir a descansar. También otras de las bellísimas señales que puede uno llegar a sentir es esa necesidad muy puntual de silencios profundos. De repente como que sí bajarle mucho a la basura mental y verdaderamente intentar por lo menos relajar la cantidad de pensamientos, esa necesidad de meditación, esos momentos que te llevan a verdadera introspección. Y pues sabemos que cuando estamos muy introspectivos, cuando estamos en un momento de meditación, por ejemplo, pues solo lo podemos lograr a través de la atención plena, la respiración, las sensaciones en tu cuerpo y empezarlas a identificar. A mí el escaneo corporal me encanta porque sí te saca muchísimo de la basura y del ruido exterior, incluso de pensamientos nocivos o pensamientos muy negativos, y pues te conectas directamente con las sensaciones o con el escaneo de tu cuerpo o con tu respiración y cómo estás oxigenando tu cuerpo
cómo se está calmando tu mente, y eso se hace como muy necesario. Tu cuerpo y tu propia mente te empieza a pedir mucho esos momentos de estar realmente solo en comunión contigo, observándote. La meditación para mí es uno de los ejercicios que más rápido o más fácil te pueden ayudar a posicionarte en ese estado de paz, de silencio, de introspección, de observación o de atención plena. Y ir encontrando qué es lo que realmente te ayuda. Yo, por ejemplo, les comparto que hace muchos años empecé ya a intentar meditar todos los días y hacerlo un hábito en mi vida, y me costaba muchísimo trabajo, me daba flojera, pero ya me daba comezón en la cabeza, y ya me distraía con cualquier cosita y ya me empezaba a doler la espalda, y constantemente estaba poniendo pretextos para no estar en ese silencio o en esa paz. También porque muchas veces pues hemos creído o nos hacen creer que el estar en meditación pues es no hacer nada, y el no hacer nada pues no está bien visto, ¿no? Y pues ahí hay sus errores o sus manipulaciones o sus percepciones que pues a veces no son tan positivas o no son tan necesarias integrarlas como una verdad absoluta en nosotros, ¿no? Y desafortunadamente, pues por no hacernos cargo de nosotros mismos, pues permitimos que todas esas cosas se vuelvan hábitos, y resulta que pues no nos ayudan en nada. Sin embargo, si al momento de empezar a hacer esos ejercicios, a hacer la meditación, la atención plena, la respiración profunda y consciente, y a lo mejor al principio pues nos vamos a estar obligando, nos vamos a estar teniendo que recordar constantemente de hay que hacerlo, y va a llegar un punto que se va a volver un hábito, y va a volver un punto que tu mismo cuerpo, tu propia mente te lo va a pedir, lo va a necesitar, y te va a hacer saber que es el momento de entrar en ese proceso de introspección, de silencio profundo, ¿no? De descanso. Saber también empezar a reconocer a través de ese escaneo corporal, pues cuando tu cuerpo te está pidiendo un descanso. No sabemos, muchos seres humanos, darnos esos espacios y esos descansos profundos que a veces el cuerpo necesita precisamente para que esa expansión de nuestra energía pues se haga, se realice, se haga presente y sea permitido y no sea tan doloroso, porque a veces, para serle sincera, la expansión de nuestra energía, de nuestra conciencia, a veces puede llegar a provocar malestares físicos, porque estamos muchas veces ensimismados en nuestro estrés, en esa basura mental, y mantenemos en constante tensión nuestro cuerpo y no estamos permitiendo que pues se siga expandiendo a través de esa relajación que pues realmente necesita estar el cuerpo y la mente para que se integre toda esta nueva energía, que recordemos que esta nueva energía, esta expansión, pues no es más que una frecuencia mucho más elevada, mucho más rápida, mucho más sutil, pero muchísimo más poderosa, y que trae, como todo campo energético, pues muchísima más información. Entonces, para poderla integrar, para poderla activar y aplicar y transformar en nuestro día a día, pues hay que darle espacio a través de esos descansos, de esos silencios, de esa introspección,
y de esa autoobservación. Mi gente bella, los dejo con esta reflexión. Recuerda ese momento en el que te sentiste más consciente que nunca, más presente, más tú. Eso no fue casualidad, fue tu energía en expansión. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes sin falta con otro video más de este bellísimo portal, la integración de la energía expansiva. Los amo, los bendigo y nos vemos pronto. Chao.